Buenas noches a todos. Estamos con Julián Martínez, periodista con diplomado en gerencia estratégica de comunicación, ganador del premio Simón Bolívar, autor del libro Chuzadas y uno de los periodistas que reveló el peor escándalo de corrupción de los últimos años en Colombia, como lo es la ñeñe política. Buenas noches, Julián. Hola Beto, ¿cómo estás? Es un placer estar en tu programa y qué gusto saludar a la audiencia de tu canal de YouTube. Gracias. Pues, Julián, teníamos esta cita pendiente desde hace mucho tiempo. Tengo tu libro aproximadamente hace un año. La primera vez que me lo leí, lo hice solamente de ocio y ya más adelante pues comprendí que esto hace parte de la historia del conflicto interno armado en Colombia y pues esto sirve básicamente como pedagogía, como entender y comprender un capítulo oscuro de la historia del país. Julián, antes de comenzar con el análisis del libro, hablar de las chuzadas en tiempo pasado y en tiempo presente, acabas de revelar junto con el helicóptero, con Gonzalo Guillén, que la señora Marta Lucía Ramírez pagó una fianza de $150,000 en el sur de la Florida por un hermano envuelto en temas de narcotráfico en el sur de la Florida. ¿Qué nos puedes decir más referente a esa información? Bueno, hemos dado a conocer una investigación en la nueva prensa.com.co en la que se revela una información oculta durante 23 años y que tiene una relevancia hoy en día porque Marta Lucía Ramírez nunca le dijo a sus electores que había pagado una fianza para favorecer a un narcotraficante en el sur de la Florida en 1997. Hemos publicado esta investigación y el mismo expresidente Álvaro Uribe, el mismo presidente Iván Duque y la misma vicepresidenta Marta Lucía Ramírez han confirmado cada palabra de nuestra investigación. Luego han salido a decir que esto no es periodismo, que es activismo político, sumándose a ese gran daño que nos hizo Juanita León con ese artículo en el que descalifica una labor de 45 años de periodismo de Gonzalo Guillén y en mi caso una labor de 12 años de periodismo independiente sobre el cual pues no hay ninguna tacha. Sí, porque tal y como lo dices, pues de aquí en adelante, cualquier información que ustedes saquen a raíz de la estigmatización que se da de este diario, pues toda información que ustedes den la van a tratar de politizar y deslegitimar. El día miércoles también indicaste y le confirmaste a la opinión pública y al país que viste tu nombre en las carpetas de los perfilamientos que hizo el ejército. La pregunta es, con esto, con lo que te pasó, ¿qué es hacer periodismo en Colombia, Julián? Bueno, en este momento las condiciones de hacer periodismo independiente en Colombia pues son muy complicadas. Empezando porque el periodismo investigativo cuesta y es muy difícil conseguir financiación. Yo ya llevo 7 meses tratando de buscar financiación al periodismo o a las investigaciones que estoy desarrollando. Y para poder financiarlas tuve que vender algunos de mis bienes para poder financiar estas investigaciones. Y por eso me duele mucho que la silla vacía salga a relacionarnos con partidos políticos como si nos estuvieran pagando. Entonces yo quiero aprovechar a aclarar que en ningún momento nos han dado 100 pesos para una investigación. Pero más allá de los temas financieros que obviamente son importantes, pues como tú lo relatas, el 10 de junio ya comprobé que estoy siendo espiado y estoy siendo objeto de seguimientos y de un perfilamiento que no incluye solo medios abiertos o mi Twitter o la información que hay, sino que están recabando y espiando mi computador, mis discos duros, con quién hablo, con quién escribo, qué cosas pienso, por dónde salgo, con quién salgo. Entonces mi novia, mi familia está siendo objeto de toda esta cosa. Y por supuesto, pues que es muy doloroso reconocerlo porque lo que creíamos que era la oficina de Envigado y las Águilas Negras, pues en realidad esta es el propio Estado y el gobierno de Iván Duque el que quiere silenciarnos. Pero creo que, de hecho, todo el plan de amenazas del que hemos sido informados te incluye a ti, Beto. O sea, tú no eres ajeno a esto. Yo confirmo a tu audiencia que yo conozco que paramilitares y el Centro Democrático quiere hacerte daño y yo mismo lo denuncié ante la Fiscalía. Entonces las situaciones son muy adversas porque
además de los temas económicos y además de la situación de seguridad que estamos padeciendo de amenazas, pues vemos como otros periodistas como Juanita León en La Silla Vacía se empeñan es en descalificar nuestro trabajo. O sea, a mí me parece bien que critiquen mi periodismo o que escriban cosas sobre mí. Yo respeto las opiniones y yo acepto las críticas, pero inventarse la información, inventarse los datos para desprestigiar a Guillén y mi carrera, sí me parece que es un trabajo sucio. Por eso yo nuevamente aprovecho para rechazar ese artículo de La Silla Vacía que tanto daño nos ha hecho y lo que les permite al uribismo y a estas personas decir que nosotros no somos periodistas, sino activistas políticos de la izquierda. El capítulo de las chuzadas fue un capítulo oscuro de la historia del país que consistió en que unas órdenes del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que él disfraza de simplemente de ser lineamientos indirectos y que fueron malinterpretados por el DAS de esa época, y que posteriormente tú narras que hubo una reestructuración con la llegada de Peñate, con la llegada de María del Pilar Hurtado. ¿Crees que ahora se está conformando otro sistema criminal detrás del Estado que se encarga, ya sea por el lado del ejército o por el lado de la policía o por el lado inclusive paralelamente de grupos uribistas que están encargando de perfilar a los periodistas, opositores, qué sé yo, senadores, opositores, magistrados? ¿Crees que hay un nuevo entramado criminal? No, yo no creo, yo creo que eso está probado, Beto. Mira, la misma mecánica del DAS está siendo replicada por el ejército, con los mismos intereses, los mismos personajes, la misma política de seguridad democrática. Lo que pasa es que hoy nos damos cuenta que el problema no era el DAS, que esta institución que la acabaron en 2011, que la liquida Juan Manuel Santos por los crímenes del gobierno de Álvaro Uribe, pues hoy vemos que retornan al poder para continuar con estos crímenes, ya no en el DAS, sino que utilizan la inteligencia del ejército para cometer estos ilícitos contra el mismo sector político. Desde marzo de 2003, cuando José Miguel Narváez, a quien Marta Lucía Ramírez por lo demás llevó a la comisión de empalme del gobierno Pastrana y Uribe y lo llevó al Ministerio de Defensa y a la vez era asesor en el DAS, crearon este grupo siniestro G3 con un oficial del ejército que se llama Gonzalo García Luna. Estos mismos personajes hoy aparecen vinculados a estos seguimientos del ejército 17 años después, con las mismas intenciones, con el propósito de judicializar a los periodistas independientes, desprestigiar a los congresistas de la oposición, vincular a los magistrados honestos que investigan estos ilícitos de los políticos con organizaciones al margen de la ley, contra los defensores de derechos humanos. Entonces, sin lugar a dudas, considero, con lo que ya me enteré el 10 de junio, es que efectivamente el uribismo regresó al poder para armar una venganza contra quienes hemos revelado los crímenes que vinculan directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su proyecto político. Julián, pero volviendo al principio del libro, al inicio del libro, yo quisiera hacerte esta pregunta, no sé si algún día te la han hecho. ¿Por qué escogiste al señor, el exdirector del DAS de la época, el señor Ramiro Bejarano? ¿Por qué lo escogiste para hacer el prólogo de tu libro? Bueno, en primer lugar porque Ramiro Bejarano es mi amigo y Ramiro Bejarano me ha apoyado a mí dándome espaldarazos para seguir adelante. Él ha sido también fuente de información respecto de distintas investigaciones que he desarrollado como periodista. Yo conocí a Ramiro Bejarano en el año 2008 y un día, en el año 2015, yo estaba en el apartamento de él y le dije, Ramiro, yo pues voy a sacar un libro de las chuzadas, ¿tú qué me recomiendas, tal? Porque él había sido víctima de esas chuzadas. Entonces, Ramiro se interesó mucho por mi trabajo y yo le propuse que me hiciera el prólogo en dos aspectos. En el primero, teniendo la autoridad de haber sido director del DAS y tener el conocimiento fáctico, el conocimiento académico
el conocimiento político para entender esta historia, porque él ocupó ese cargo, y segundo, porque él había sido víctima de estos crímenes. Una de las víctimas del DAS fue el doctor Ramiro Bejarano Guzmán, a quien yo le tengo un inmenso aprecio y es amigo mío, por lo tanto me ayudó generosamente con un prólogo que me entregó el 1 de noviembre de 2015 y pues fue muy grato haber leído un prólogo sobre alguien que sí se leyó esta investigación y que además la vivió y pues Ramiro Bejarano pues es un líder de opinión, es una persona que tiene una amplia credibilidad, no solamente es columnista del Espectador, sino que es uno de los maestros más ilustres de la Universidad Externado y de la Universidad de los Andes, siendo una eminencia del derecho. Yo creo que Ramiro Bejarano ha construido un muy buen nombre y nada, pues es mi amigo. ¿Y qué opinas referente a las denuncias que hubo en la época del año 95 sobre que esa dirección del DAS también interceptó inclusive a unos miembros de la DEA y a otros miembros de la oposición? En esa época, el representante Alonso Lucio, el que es esposo de la señora Vivian Morales, le hizo un debate en el Congreso. ¿Tú tienes, digamos, la historia de cómo se dio esto o hubo mentiras? No, pues digamos, respecto a eso, yo quiero decir algo. Mira, el DAS se fundó en 1953 y desde 1953 hasta el año 2011 siempre tuvo vínculos con la mafia. Habían gobiernos sobre los cuales, digamos, las administraciones del DAS eran utilizadas para cometer crímenes. Por ejemplo, en el gobierno de Belisario Betancur, el DAS ayudó a matar a Rodrigo Lara Bonilla después de que descubriera que un helicóptero de los Uribe Vélez estaba en Tranquilandia. El DAS ayuda a matar a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo en el gobierno de Barco, a Pardo Leal, a Carlos Pizarro, por ejemplo. Él ayuda a matar a Jaime Garzón en el gobierno de Pastrana. Eh, pero en el único gobierno en donde está directamente el presidente de la República vinculado fácticamente con una fecha, con un documento, un testimonio, con pruebas que están absolutamente corroboradas, es el de Álvaro Uribe. Respecto a las investigaciones de un gobierno al que perteneció Ramiro Bejarano, como fue el de Ernesto Samper, yo tengo dos opiniones. Primero, que el proceso 8000 existió, que la sociedad ha castigado al gobierno de Samper en el sentido en que la memoria le ha cobrado esos vínculos que tuvo con el cartel de Medellín. Pero en lo que tiene que ver con Ramiro Bejarano, no hay ningún indicio, no hay ninguna evidencia y él ha salido bien librado de las investigaciones que él ha enfrentado porque Ramiro Bejarano se ha hecho investigar y por lo tanto no creo que él esté untado de toda esta pobredumbre del proceso 8000 porque pues él tiene derecho a ser samperista porque él perteneció a ese gobierno, pero hay algunos líderes políticos como Francisco Santos que han tratado de poner en reflector las cosas, manipulando los hechos, aprovechándose que no hay memoria de la gente para vincular a Ramiro Bejarano con estos ilícitos. Yo sí tengo que decir que yo sé de lo que me estás hablando, pero pues ahí no tiene ninguna participación el DAS. Como tampoco creo que Andrés Pastrana tenga que ver en el asesinato de Jaime Garzón. Sin embargo, el DAS de Pastrana mata a Jaime Garzón y Ese es el Uribe, perfecto ejemplo. sí, y Uribe condecora y les da todos los puestos a los asesinos de Jaime Garzón. Pero ya en el Ah, sí. gobierno de Uribe yo sí puedo decir que los paramilitares iban a la oficina, a las oficinas de la Casa de Nariño a estructurar todo lo que se conoce como el escándalo de las chuzadas. Recuerden ustedes el 23 de abril de 2008, cuando el paramilitar Job va a la Casa de Nariño, se reúne con César Mauricio Velázquez, se reúne con Edmundo del Castillo, con la gente de Álvaro Uribe, y el 28 de julio lo asesinan precisamente para que no se conozca la verdad. Bueno, ya vamos a hablar más adelante del señor Narváez. Julián, de entrada nos muestra la relación que existió en su primer capítulo entre Álvaro Uribe y el señor Luis Carlos Molina, quien perteneció al cártel de Medellín y quien fue el que giró la plata, creo bien, Luis Carlos Molina, ¿cierto? Para Correcto. el magnicidio del señor Guillermo Cano, en el marco de la relación que éste tenía con el señor Jorge Noguera
y que ya nos relacionas muy bien cómo este entra al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Investigar a Uribe, esto es una opinión mía a la cual quiero a ver, ¿tú qué opinas referente a esto? Investigar a Álvaro Uribe Vélez es aparentemente fácil, ya que cada nombre que lo rodea está envuelto en cocaína o o en temas ilícitos. Lo que es difícil es que por la calidad del personaje al que enfrentamos, es que se haga algo con esas investigaciones. O sea, lo fácil, investigar a Álvaro Uribe Vélez. Todo está rodeado de narcotráfico, de cocaína, de crimen. Lo difícil es judicializarlo. Pues digamos, o sea, es que digamos, yo creo que los términos hay que ser un poco más precisos en qué sentido. Investigar per se es muy difícil porque la investigación requiere tiempo, requiere buscar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 fuentes. Muchas veces requiere tiempo, entonces yo creo que no es que sea fácil investigar a Álvaro Uribe. Lo que pasa es que durante 40 años, eh, desde cuando él era el agente inmobiliario del cartel de Medellín, pues nosotros lo que hemos hecho es viendo cómo Pablo Escobar, a pesar de que esté muerto, sigue poniendo presidente y sigue eligiendo los destinos de este país. Entonces, digamos, no es que sea fácil. Hago una claridad. Yo no soy auxiliar de la justicia, o sea, mi papel institucional como reportero no es llevar a la justicia al Álvaro Uribe o que lo procesen. Yo simplemente, con la certeza de mis investigaciones, puedo informarle al país que Álvaro Uribe Vélez era socio de Luis Carlos Molina, miembro del cartel de Medellín, perteneció a la Junta Directiva de Confirmesa en 1983, desde donde todas estas cuentas del Banco de Crédito de Medellín se pagó el asesinato de Guillermo Cano Izaza, el periodista del siglo XX en Colombia, el periodista que descubrió a Pablo Escobar y que descubrió a Gabriel García Márquez, tal vez los dos colombianos más influyentes en el mundo, y quien comenzó estas denuncias a finales de los 70, de las cumbres a las que Álvaro Uribe participó con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, y pues así nos podemos dedicar, digamos, pues precisamente Matarife tiene tanto material que, 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 que hay que hacer un capítulo para hablar de los vínculos de este señor con el narcotráfico. Y pues yo, digamos, ya que la justicia no lo investigue, es que Álvaro Uribe no ha sido absuelto. Lo que pasa es que las investigaciones se caen, porque él tiene abogados que saben dilatar los procesos, porque hay testigos que han asesinado. O sea, yo lo que pienso es que la justicia en Colombia es inferior a la mafia, y cuando digo mafia, es la mafia que representa a Álvaro Uribe Vélez. Cuando usted le pregunta a Uribe sobre esto y posteriormente él lo acusa de que usted lo trató de asesino, ¿usted qué sintió, qué se le pasó por la mente? Ya que evidentemente pues Uribe le mintió a todo el mundo, ya que como nosotros vimos en el video, usted solamente le preguntó sobre un hecho en concreto. ¿Usted qué sintió en ese momento ya? La reacción y luego el posterior trino de Álvaro Uribe Vélez cuando usted lo encara. ¿Se fue Alejo? Mira, Beto, en diciembre de 1980, años del asesinato de Guillermo Cano en el año 2016. Entonces yo el miércoles 14 de diciembre de 2016, en el desarrollo de hacer una nota sobre los 30 años de este magnicidio, eh, apoyado en el sentido en que la familia de Guillermo Cano ha pedido el testimonio de Álvaro Uribe Vélez sobre este magnicidio, y el expresidente Uribe no ha accedido a darle información a la fiscalía. Entonces yo busqué su versión, y pues el expresidente Álvaro Uribe no esperaba que yo le preguntara eso, pero pues no me respondió. Y aunque yo subí el video sin editar, sin nada, pues él dijo que yo lo traté de asesino. Yo nunca le he dicho asesino a Álvaro Uribe, nunca le he dicho paramilitar, nunca le he dicho narcotraficante. Yo simplemente, como periodista, he documentado y he probado que Álvaro Uribe pues ha sido promotor, ha sido colaborador, ha sido cómplice, ha sido un político que ha estado en función
del narcotráfico en Colombia y pues, digamos, el sueño de Pablo Escobar en vida es Álvaro Uribe Vélez. Me causó terror cómo narras en el libro y cómo llamas al segundo capítulo el origen de la pesadilla en el momento en que Uribe, enfrente de toda la tropa y posesionando al nuevo comandante de la Fuerza Aérea, le dice al comandante, al nuevo comandante, que enfrente a los traficantes de derechos humanos o que no lo detengan, que proceda. De ahí, implícitamente, él da la orden de crear todo este sistema criminal, indirectamente. Pues mira, eh, una de las evidencias que existen para afirmar que Álvaro Uribe emitía las órdenes al DAS son sus discursos. Y no es una suposición mía. Yo en el libro publico que un correo electrónico del director del DAS, Andrés Peñate, en el que él le pide a todos los directores de inteligencia del DAS, por favor, peguemos los discursos de Álvaro Uribe en las paredes para que nos incentiven, para que nos lleguemos a la oficina para perseguir esta pesadilla de los derechos humanos. Y a los periodistas, entonces, por ejemplo, esa es una de las tantas pruebas que revelan que pues, el expresidente Álvaro Uribe es el determinador de los crímenes del DAS. Y él mismo, o sea, hay videos en donde él sale y exhorta a la inteligencia a cometer estos crímenes. O sea, eso tiene una fecha, eso tiene un momento, eso tiene un video, eso tiene un documento, eso tiene un contexto. Y yo creo que precisamente lo que logra el libro es comprobar que a pesar, digamos, de que es que mira, Beto va a actuar. En marzo de 2011 le abrieron este caso a Uribe, pero no es que él haya probado su inocencia. En cambio, en el proceso de María Alpirar Hurtado, en el proceso de Jorge Noguera, en el proceso de Bernardo Moreno y de toda la lista de condenados que, por ejemplo, yo publico al final del libro, en donde está toda la lista de los procesados, quienes hablaron, todas estas personas dicen algo. Todo el trabajo era para el señor Álvaro Uribe, él fue. Entonces, pues yo creo que esto es perfectamente claro y así eso es lo que debe hacer un periodista, publicar los hechos y la información para que la sociedad tome mejores decisiones. Julián, entonces ahí vemos cómo aparece este nombre de José Miguel Narváez, el que estábamos hablando ahorita, pero traigo a coalición el primer nombre que mencionamos en esta charla, que es Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez es la que ingresa al señor José Miguel Narváez al gobierno de Uribe o ya estaba estrictamente ligada al señor José Miguel Narváez, al señor Álvaro Uribe Vélez. Sí, mira, Álvaro Uribe ganó las elecciones el 26 de mayo de 2002. Cuando él gana las elecciones, se nombra un equipo en la comisión de empalme para que Pastrana le entregue el gobierno a Álvaro Uribe. El director de la comisión de empalme en el Ministerio de Defensa era el señor José Miguel Narváez Martínez. Y él llegó a ese cargo porque Fabio Echeverry, quien ya murió, pero es el papá de Luigi Echeverry, el gerente de la campaña de Iván Duque, con Marta Lucía Ramírez coordinaron que este señor era la persona indicada para entregar el empalme del ministerio, de recibir el empalme, el Ministerio de Defensa. Esto sucede 3 años después de que este tipo participara en el asesinato de Jaime Garzón. Por supuesto que en esa época no se sabía, pero sí, Marta Lucía Ramírez le da unos contratos en el Ministerio de Defensa en Fondo de Libertad y paralelamente entonces es asesor del Ministerio de Defensa y asesor del DAS hasta cuando el 25 o el 1 de junio de 2005, Álvaro Uribe directamente nombra a José Miguel Narváez como subdirector del DAS entre el 1 de junio de 2005 y el 25 de octubre de ese año. Me pareció un anecdótico que nos cuentas en el libro que paradójicamente Narváez utilizaba manifiestos comunistas como estrategia para manipular a esta gente del DAS en el marco de la creación del G3. Se me suena algo parecido a José Obdulio Gaviria, que inició sus pinitos en la política en el Partido Comunista. En el Bueno, libro pues también es eso. que en el Centro Democrático hay exguerrilleros y simplemente hay gente que ha tenido precio. Hay gente que ha tenido precio
precisamente en este proyecto político del narcotráfico. Eso es respetable. Pero Ever Pero ¿cómo será? Bustamante, por ejemplo, Ever Pero ¿cómo? Bustamante era Sí. guerrillero del M-19 y él Pero, es uribista. O sea, él trabaja con este proyecto político porque tiene precio. ¿El asunto cuál es? Que pues está comprobado que el expresidente Uribe pues, está perfectamente probado que es el líder del escándalo de las chuzadas del DAS, tanto que Néstor Morales se lo preguntó de frente. para allá iba. Néstor Morales le pregunta que si se arrepentía de chuzar a los magistrados de las altas cortes, que creo que al parecer Néstor Morales se leyó su libro y porque pues usted lo relaciona, creo yo que se llama la Operación Paseo 1 y Paseo 2, y que consiste, y usted narra el cuadro, cómo ponían a los magistrados digamos, su corriente ideológica junto en la tabla de Excel, la relacionan con su intención de votar o no la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Me impresionó mucho esa tabla, usted cómo la relaciona y cómo la plasma en el libro, Julián. Bueno, mira, es muy sencillo, mira. En octubre de 2006 se revela la parapolítica. En la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia empieza a investigar si lo que dijeron Salvatore Mancuso y Vicente Castaño era realidad, que el 35% del Congreso era narcoparamilitar. Entonces la Corte Suprema de Justicia empezó a aprobarlo y lo que hizo el gobierno Uribe fue instalarle micrófonos, perseguirlos, amenazarlos, desprestigiarlos. No te olvides del montaje que le hicieron a Iván Velázquez en septiembre de Con la carta. 2007 con alias Tasmania, que es el mismo montaje que le están haciendo a Iván Cepeda con la manipulación de testigos. Es calcado, es lo mismo. Lo que pasa es que hoy es Diego Cadena y en el pasado era Sergio González. En el pasado era para desviar la atención sobre los vínculos de Mario Uribe Escobar y Santiago Uribe con el narcoparamilitarismo, y ya hoy en día es para ocultar los vínculos directamente de Álvaro Uribe con estas organizaciones del narcotráfico. Dos operaciones, la operación Transmilenio y la operación Europa. La operación Transmilenio es la que consistió en hostigar y atacar a Cajar, como usted lo narra, pues a Cajar y a todas las ONGs en Colombia y en el mundo. Álvaro Uribe Vélez tenía pleno conocimiento de este grupo, de la existencia de este grupo G3, o era simplemente esa orden implícita de, de que investiguen las ONG, persíganlas, pero él propiamente no sabía de la existencia del grupo G3, como de ¿Quién pronto se ha Uribe? querido mostrar a Hitler, que Hitler no sabía de los campos de concentración. Mira, Beto, te voy a dar un detalle. El coordinador del G3, que fue Jaime Fernando Bayolás, murió de cáncer en enero de 2010, 11 meses después de que Semana destapara el escándalo de las chuzadas. Él antes de morir se entregó toda la documentación y siempre fue claro en que esta información era para el presidente Álvaro Uribe, y de hecho yo revelé los correos y las anotaciones de los informes que decían entregar al presidente. El caso es que Uribe siempre lo ha negado. O sea, Uribe siempre va a decir, yo no sabía, esto es un montaje en mi contra del castrochavismo y que no sé qué. Pero pues vuelvo y te digo, está perfectamente probado que sí sabía, porque pues igual él mismo usaba la información difamatoria para afectar a las víctimas del DAS. En el caso del colectivo de abogados, como tú lo mencionas, que es la Operación Transmilenio, eso ocurrió entre 2012 y 2010. Hoy vemos cómo se repite esa operación y la están continuando hoy, porque uno de los afectados de los perfilamientos, o perfilamientos no, de este espionaje del ejército, está el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Como lo narras en el libro, fueron más de 1.300 órdenes impresas entre finales del 2003 y octubre del 2005 para realizar interceptaciones a los activistas de derechos humanos. Julián, poco se habla de algo, y es que Uribe tiene dos investigaciones en Europa, una en Bélgica y otra en España, así como también el señor Jorge Noguera. ¿Por qué este capítulo no en Colombia cuando nos referimos a Álvaro Uribe Vélez se nos olvida? Creo que tú lo narras muy bien en el libro. No, pues digamos, sí, mira, en Bélgica y en España hay dos procesos, dos querellas contra Álvaro Uribe y Jorge Noguera, porque es que el DAS no solo espió
a colombianos, sino a ciudadanos de 13 países de la Unión Europea, porque es que acuérdate que muchas organizaciones sociales en Colombia se financian con ayuda de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Acuérdate que las chuzadas, que es la interceptación ilegal de un teléfono, es el delito menos grave que relata el libro. Lo que profundiza el libro y dice es que las chuzadas son asesinatos, montajes judiciales, espionaje ilegal, seguimientos, trabajos encubiertos, campañas de desprestigio. Entonces, todo este trabajo ilícito, ellos iban y lo ejecutaban en Europa para vincular a cualquier persona que hablara del gobierno colombiano y denunciara lo que ya sabemos: 10.000 falsos positivos, chuzadas, corrupción del más alto nivel, mientras que, pues, digamos, aquí los medios tradicionales no mostraban eso. Entonces, el trabajo del G3 era desprestigiar estas organizaciones con el objeto de que las organizaciones sociales y derechos humanos no recibieran financiación y que la Unión Europea dijera, uy, pareciera que esta gente sí tiene vínculos con organizaciones armadas al margen, y muchas veces lo lograron. A Holman Morris le quitaron la financiación de los Países Bajos en contravía gracias al trabajo sucio que hizo el DAS, porque esa gente quedó en ese dilema de que Holman Morris era terrorista, como decía Álvaro Uribe, pero por supuesto que eso no fue así. Entonces, digamos, en ese marco, el DAS espió ciudadanos británicos. Yo aquí revelo los nombres, las organizaciones, hasta los pasaportes, los no, o sea, digamos que pues que no, que activista político de la izquierda, aquí todo está aprobado, todo está absolutamente documentado, es un trabajo serio y un trabajo hecho con mucho amor y con mucha pasión por el periodismo, no con, Como, no con, no con la avidez de dinero o con las ganas de un protagonismo, nada. Me parece que hoy estoy ya recibiendo los frutos, por ejemplo, que tú leas el libro y que te intereses en él, porque pues es una investigación que salió en febrero de 2016. Julián, como lo dices, las chuzadas fue el delito menos grave y lo que fueron realmente el conducto para cometer otros crímenes más graves. Nos relacionas en el libro que no solamente, pues, aparte del señor Alfredo Correa de Andrés, también asesinaron un sindicalista que organizaba las marchas en Europa, el señor Luciano Romero. El DAS lo mató en Colombia cuando vino a Colombia, cuando vino a no sé si fue de Esas son las vacaciones. víctimas de Jorge 40, Beto. La historia de Luciano Romero es inédita. Luciano Romero estaba exiliado en España y vino a Colombia a recoger una documentación, porque acuérdate que hay unas audiencias en Ginebra, Suiza, para hablar de la situación de derechos humanos en Colombia. Eh, y resulta que cuando el tipo vaya a Valledupar al batallón La Popa, que es donde Uribe fundó la Seguridad Democrática y en donde están los criminales más grandes como el coronel Mejía, que esos son los falsos positivos más escabrosos, porque dentro de la investigación, un paréntesis, el coronel Mejía le pagaba con arrochino a los soldados que iban y mataban campesinos y marihuaneros y defensores de derechos humanos y los disfrazaban de guerrilleros. Entonces, Luciano Romero va a Valledupar a hacer esta recolección de evidencias para llevarlas a Suiza y lo asesinan y efectivamente es un crimen de Estado y eso es lo que no queremos que se repita, no queremos que nos sigan matando. Es que Alfredo Correa de Andrés y Luciano Romero eran grandes defensores de derechos humanos, que ellos hayan sido activistas de derechos humanos, que tengan sus posiciones de izquierda no quitan los genios y las eminencias que han sido. Y yo sí creo que hay que rendirle honor. Mi libro, la única posición editorial que tiene es defenderle el buen nombre a las víctimas. Y ese es el homenaje que quedó plasmado para que la gente lo vea. Aquí están las historias del DAS y cuenta anécdotas muy interesantes. Yo creo que hay un muy buen artículo sobre que yo puse, que yo titulé El congresista del siglo XXI, en el que hago una exposición muy detallada del famoso discurso, o más bien investigación en el Congreso que hizo Gustavo Petro el 17 de abril de 2007, cuando él revela que los Uribe Vélez estaban metidos en el narcotráfico en el Congreso. Gustavo Petro, la cantidad de espionaje o sea,
La información del espionaje a Gustavo Petro, que yo la tengo completa, esa habría que hacer un libro. O sea, cada víctima del DAS es un libro completo. Yo aquí trato de contarle a la opinión pública como el panorama y un contexto interesante para que entienda el fenómeno de este escándalo, pero lo que le hicieron a las víctimas del DAS en el gobierno Uribe no, nos tiene que quedar en la memoria para que no se repita, pero qué infortunado tener que decir que Colombia no aprendió de este escándalo, sino que eligió a Duque y a Marta Lucía Ramírez para que sigan complaciendo estos caprichos del uribismo. Julián, y es que su libro tiene para mí una característica que me encanta, es que son, maneja un hilo conductor. Por ejemplo, leí sobre la Operación Puerto Asís, que es la que ahorita usted mencionando a Holman Morris, cómo en un solo día le enviaron arreglos fúnebres a Daniel Coronel, inclusive a Daniel Coronel el arreglo fúnebre le llegó con el nombre de la esposa, de la hija, a Holman lo hicieron salir del país. Y ese hilo conector, pues, me llevó a la masacre de San José de Apartado. Mire, yo estaba viendo las noticias ese día, no recuerdo la fecha exactamente, el año 2005, porque yo presté servicio, y Julián, 21 de febrero de 2005. yo prestaba servicio, yo era auxiliar bachiller de la policía, y mi comandante era Álvaro Uribe Vélez, porque hay que decirlo así, comandante máximo. Y bueno, en las fuerzas militares. Y yo creo que ese día o sea, creo que soy lo que soy gracias a ese día, porque yo en las noticias vi cuando Álvaro Uribe Vélez indicó que las personas masacradas en San José de Apartado eran auxiliadores de las FARC, del narcoterrorismo, pero Sí, mira, sucede mira, que dijo fueron, textualmente para decirle a los oyentes, él dijo textualmente, en esta comunidad de San José Apartado hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que están allí de auxiliar a las FARC y de pertenecer a esta organización terrorista. Uribe dijo ese discurso, cierro comillas, después de ver que los paramilitares descuartizaron a un niño de 18 meses y a una niña, a otro chino de 12 años y a una niña y les dijo terroristas. Yo también al ver eso pensé en volverme periodista. gracias, Julián. Gracias. Y me llevó a ese momento. Y bueno, lo relaciono con el tema de Holman Morris, es porque Holman Morris trabajaba con las víctimas de San José de Apartado. Y usted nos No, él no narra, trabajaba con ellos. Holman descubrió que la masacre no la hicieron las FARC y que la hicieron los militares con los paramilitares de Don Berna. Por eso es que Holman se convirtió en un problema para el gobierno de Álvaro Uribe, porque documentó que el gobierno colombiano estaba haciendo masacres para proteger cultivos de droga por allá en Urabá. Entonces, Holman le hicieron unos montajes impresionantes, Sixto Alfredo Pinto, hay un famoso video que dice Las mentiras de Holman Morris, todo eso fue financiado con nuestros impuestos, montajes hechos por el gobierno Uribe, y lo seguiremos recordando así les moleste a Juanita León, y a la silla vacía. eso, pero con Holman fue una revictimización constante, ¿no? Porque inclusive hubo una retractación de Álvaro Uribe Vélez y otra vez siendo expresidente vuelve y vuelve y vuelve y vuelve a lo mismo. Con Holman fue algo grave. Otra cosa del libro, Julián, que usted revela, es un informe que las interpretaciones ilegales se ejecutaron con colaboración permanente de empresas de telefonía celular, concretamente de Movistar y Concel. Nunca pasó nada con eso, ¿no, Julián? Pues mira, es que ahí hay algo interesante y es que cuando yo descubro que Movistar y Comcel le ayudaron a Uribe en estas chuzadas, yo me fui a Somóvil, que es la representación de este gremio de las empresas de telefonía celular, y adivina quién era la presidenta de Somóvil, Nancy Patricia Gutiérrez, que había sido presidenta del Congreso y que quedó probado que ella se prestó para hacerle el montaje a Piedad Córdoba con el DAS y que a pesar de todo esto, digamos, la investigación de ella se archivó. O sea, a pesar de las evidencias, la investigación de Marta Lucía Ramírez, perdón, de Nancy Patricia Gutiérrez, quedó ahí, pero está probado lo que yo te digo. Todo esto pasó el 22 de marzo de 2008. Eh, Después vemos que Nancy Patricia Guterres era la ministra del Interior de Duque y hoy es la que defiende derechos humanos en la presidencia, imagínate.
Entonces, pues yo ahí te respondo a eso. A mí Nancy Patricia Gutiérrez no me respondió y pues de todas maneras, para ser muy precisos, el gobierno Uribe interceptó ilegalmente 183 millones de llamadas de magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y políticos de la oposición y defensores de derechos humanos. Pues como les digo, mire, para analizar este libro se necesita una cátedra completa de Julián Martínez, creo que más de una semana para poder, no entender ese entramado criminal, sino entenderlo con detalles, ya que entender que Álvaro Uribe Vélez durante sus 8 años de gobierno y la continuación ahora con Iván Duque, lo único que están haciendo es violentar y quebrantar la ley, persiguiendo opositores y periodistas que no son afines a su política, pues eso no hay necesidad de ser conocedores del caso. Julián, pasando a la ñeñe política, la gente, ¿por qué ignoró que prácticamente usted fue el primero que reveló el escándalo en agosto del año pasado? ¿Qué pasó? Usted fue el primero, Julián. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, yo honestamente yo tengo menos ego del que piensa la gente, ¿sí? Las personas que a mí me conocen antes me dicen, pero usted no es tan. Entonces yo, ¿a qué voy con esto? Mira, yo el 4 de julio del año pasado, yo publiqué que Iván Duque había invitado al narcotraficante Ñeñe Hernández Julio, a perdón, la Julio, yo dije posesión. agosto, Julio. Sí, sí, sí. Y pues digamos, nada, pues yo simplemente saqué mi nota y ahí con base en el Instagram y yo fui, entrevisté al fiscal y a la Dijín y es un reportaje de opinión en el que yo, digamos, voy contando las relaciones de poder de este narcotraficante. Digamos, pues, ¿yo qué te puedo decir? Pues lo que pasa es que, mira, lo de Ñeñe Hernández solamente lo hemos investigado Gonzalo Guillén y yo en realidad. O sea, entonces, digamos, cuando salió lo de la ñeñe política, ningún medio sabía qué hacer. Todos nos llamaban, ¿qué sacamos? No sabíamos tal, 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 tal. Sí, yo fui el primero que lo sacó, pero pues más allá, yo creo que el reconocimiento después vino. Yo simplemente saqué una nota humildemente y pues qué gran hit demostrar que uno tiene el olfato noticioso. Digamos, eso es lo que pienso. Sin embargo, pues qué bueno que la sociedad haya podido conocer que efectivamente esta es una evidencia más de que Pablo Escobar sigue eligiendo presidente y el tipo allá en una tumba desde diciembre del 93, hermano. Y luego, como efecto carambola, aparece este señor Miguel Ángel del Río. ¿Usted teme por la seguridad jurídica? Bueno, la seguridad jurídica y la seguridad de la vida de ustedes. ¿Usted teme Mira, eso, el tanto el sueño del complot, un uribismo, complot como la vida? el gran sueño del uribismo y del expresidente Álvaro Uribe es vernos en la cárcel, a quienes hemos revelado ese tipo de cosas. Él, yo creo que ya no, yo creo que cuando este proyecto político mató a Jaime Garzón, pues ellos se dieron cuenta que el asesinato se les arma un problema, entonces ellos necesitan la deslegitimación de la moral y del buen nombre de la persona. Entonces, pues digamos que por supuesto que uno teme, porque la cantidad del acoso judicial del que estamos siendo víctimas en Colombia, pues es abrumador. Pero precisamente con investigaciones como la que acabamos de sacar ayer sobre Marta Lucía Ramírez, pues indica que nosotros hablamos es con nuestro trabajo, nosotros hablamos es con los hechos, con las cosas, y pues esa es la gratitud que nosotros necesitamos. Eh, lo de Ñeñe Hernández, pues mira, yo desde el 3 de marzo que sacamos eso se intensificó toda una operación contra nosotros y durante 2 semanas Julio Sánchez, distintos periodistas que no, que los audios no existían, que eso es muy raro, que estos mamertos, que eso es oscuro. Salieron los audios, no, pero los audios no hablan de compra de votos, es que no sé qué. Sacamos más pruebas de que Iván Duque se subía a las camionetas de Marquitos Figueroa y sale Carlos Cortés, no, pero eso no es En periodismo, eso es helicóptero. muy pequeño. Entonces, digamos, pues yo, pues, o sea, yo lo que digo es como, pues, el periodismo tradicional se encargó, digamos, de bajarle la caña a nuestra investigación, pero nosotros vamos es con los hechos y por eso no han logrado afectar nuestro buen nombre y finalmente por eso tenemos la credibilidad de la sociedad. Bueno, a las personas que creen que esto no es una entrevista, esto es una charla. Yo no soy periodista, yo soy activista.
Pero entonces la pregunta que le quiero hacer a Julián, ¿el periodismo en Colombia inevitablemente es activista? ¿Hay medios activistas o hay periodistas activistas? No, mira, es que el activismo no es malo, ¿cierto? Y yo sí creo en la militancia del periodismo. Y yo te digo algo, Gabriel García Márquez era un periodista militante, él era militante de sus causas. Rodolfo Walsh, el periodista insigne del periodismo investigativo en la República Argentina, era periodista militante. Yo no tengo problema con el activismo. El periodismo en sí es una defensa de los derechos humanos. Si eso se enmarca dentro del activismo, a mí me parece que está bien. Lo que yo salgo a defender es que nosotros no estamos investigando a Uribe para ayudarle a la izquierda y la izquierda no nos está ni financiando ni ayudando en este trabajo. En algunas cosas Petro ha sido nuestra fuente, como también ha sido gente del uribismo, ¿cierto? Entonces, si eso se lo van a inventar, está mal, Beto, está mal. Entonces, ese es mi punto, pero yo no creo que el activismo sea malo ni quiero ser, digamos, descalificador con los activistas, ni más falta. Me parece que a Colombia le hace falta incluso más activismo para que se muevan las masas y entiendan que el narcotráfico se enquistó ahí desde, y a pesar de que Pablo Escobar está muerto, el man sigue dirigiendo la política en Colombia. Entonces, yo el año pasado pagué una declaración de renta bastante costosa para mi presupuesto y entonces se la estamos dando al poder del narcotráfico. Yo sí me cuestiono eso y lo hago de frente. Y el día que yo quiera ser político o que me lance al Congreso de la República o que me afilie a un partido político, lo voy a hacer de frente y lo voy a hacer claro. No me voy a ocultar como periodista. Por eso yo rechazo el montaje que nos hizo la silla vacía, que nos ha hecho tanto daño a nuestra credibilidad y que le va a dar, digamos, herramientas al uribismo para decir que nosotros no, que nosotros nos inventamos las cosas. Esa es mi pelea. Pero yo celebro el activismo. Guillermo Cano lo defendía en su libreta de apuntes en El Espectador. El periodismo militante siempre ha existido. Las bases liberales del periódico El Espectador están plasmadas desde el martes 22 de marzo de 1887. Es decir, que ese debate siempre se ha dado, pero hipócritamente ahora aparecen periodistas como Juanita León para desacreditar la investigación y el periodismo investigativo honesto y justo. Y que yo este año he ejercido porque vendí mi carro y me lo he financiado yo mismo. No porque la izquierda me haya dado 100 pesos para publicar esta investigación y para tergiversar la imagen sobre Álvaro Uribe. Entonces, ese es mi debate. Julián, la última pregunta de respecto sobre Matarife que no podíamos terminar esta charla sin preguntarle. ¿Usted cree, una opinión, que Matarife puede hacer un efecto boomerang en cuanto a darle más vigencia al discurso de Álvaro Uribe Vélez y no generar la conciencia que nosotros inicialmente queremos que la dé? Mira, yo creo que Matarife es una expresión artística de Daniel Mendoza con contenido periodístico que le va a llegar a mucha gente que siempre se ha cuestionado, oiga, pero es que de Uribe dicen muchas cosas y nunca se sabe nada. Entonces yo creo que Matarife es una gran dosis de memoria que le va a permitir a a la gente que sí hay hechos, que sí hay pruebas, que hay cosas que lo que ha pasado en estos 40 años es que se las han ocultado al país, pero que ya ha cambiado el país y que debe existir una transformación política del poder. Eso es lo que yo creo que va a generar Matarife y lo que, entre comillas, tortura al gobierno y al uribismo, que cada semana la gente tendrá una cita los viernes para ver los vínculos de Uribe y el narcotráfico. Básicamente, pues mi opinión es que nosotros constantemente repetimos nuestra misma historia y Matarife lo que nos va a mostrar es un espejo retrovisor para no ser más ese estado fallido que somos. Julián, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por todo lo que hace y el tiempo les va a dar la razón. Bueno, mira, yo pues, o sea, más que la razón y todas esas cosas, yo lo que busco es que la gente sepa los hechos y que el periodismo existe es para ocultar lo que el poder quiere ocultar, no para encubrirlo, sino para descubrir las cosas que la sociedad tiene que saber. Julián, muchas gracias de nuevo. No, Beto, gracias a ti por entrevistarme porque pues este tipo de trabajos amplifican las denuncias, pero sobre todo constituyen un espaldarazo a mi trabajo
y también ayuda y contribuye a la seguridad de mi vida, que por supuesto pues está en total riesgo en este momento. Gracias a todos por ver este video. No olviden compartirlo en todas las redes sociales, Facebook, Beto Coral G, en YouTube, Beto Coral G.